Feliz Navidad. Aunque ya lo haya escuchado varias veces o lo haya recibido en innumerables ocasiones a través de las redes sociales, quienes participamos y producimos el programa La Vida Ahora, nos unimos para desearle igualmente una feliz Navidad. Y a propósito, ¿alguna vez se ha puesto a contar cuántas veces su familia, sus amigos, en la tienda le dicen Feliz Navidad? Leí en un artículo que Feliz Navidad es la frase que más se escucha durante esta época del año y con mucha razón. La relación de la Navidad con la felicidad no es casual. No tiene su origen en las fiestas, en los regalos o el aguinaldo. No es un invento del hombre, es una idea de Dios. Cuando un ángel del Señor se apareció a unos humildes pastores para anunciarles el nacimiento del Hijo de Dios, lo describió como una noticia de gran alegría para todos, y Dios mismo festejó el momento con un espectacular coro angelical. Una noticia de gran alegría es como Dios describe la venida de su Hijo al mundo. Pero hay algo que me llama la atención de los relatos de la Navidad en los Evangelios. Algo que me imagino usted también ha notado, y es que las Escrituras no omiten señalar las condiciones humildes y hasta incómodas en que Cristo llega a este mundo. Cuando su familia viaja a Belén, no había reservaciones ni en Airbnb. Su madre le da a luz no en una clínica de maternidad, sino en un sucio y maloliente pesebre. Y en el contexto histórico más amplio, los evangelios ubican el nacimiento de Cristo durante el ascenso de Roma al dominio mundial. Un cruel gobernante como Herodes gobierna Judea, quien poco tiempo después ordena una masacre con el fin de acabar con la vida del Mesías. Y todo esto nos da a entender que, cuando Dios habla de una noticia de gran gozo, no es algo que depende de que las cosas vayan bien o se respire un ambiente de tranquilidad. Al ubicar la Navidad en este marco más amplio de potencias, gobiernos crueles y medidas para recaudar impuestos, podemos percibir la relevancia de la venida de Cristo a este mundo. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo puede la Navidad ser una noticia de gran alegría para quienes sufren violencia, escasez, migración, injusticia social y muchas otras cosas? Gozo y paz. La Navidad en tiempos violentos es el tema de hoy en La Vida Ahora. Le damos la más cordial bienvenida. Nos alegra que nos acompañe en esta edición especial. Regresamos después de una breve pausa. Gozo y paz, la Navidad en tiempos violentos es el tema de hoy en La Vida Ahora. ¿Cómo puede la Navidad ser una noticia de gran alegría para quienes sufren violencia, escasez, migración, injusticia social y cosas como estas? Por lo general, la Navidad se asocia más con una época de fiestas, de compras, con una oportunidad para decorar la casa o para salir de viaje. Y qué bueno y qué bendición es que muchas veces este tipo de festejo esté dentro de nuestras posibilidades. Por eso, al hablar de la Navidad en tiempos de violencia, no tenemos la intención de hacerle competencia al famoso Grinch. No se trata de aguarle la fiesta a nadie, sino de embarcarla en el cuadro real de la vida en la que aparece en la Biblia. Es importante recordar que la Navidad no tiene que ver con un personaje socarrón venido del Polo Norte, sino con un humilde niño nacido en un pesebre, que fue un perseguido político a los pocos meses de nacido y que su vida eventualmente termina colgado de una cruz. La Navidad tiene mucho que decirnos, no solo a los que podemos festejar de una manera espléndida, sino sobre todo a aquellos que se identifican con las carencias y los sufrimientos del Salvador. Piense, por ejemplo, en qué forma se relaciona la Navidad y su esperanza redentora con la violencia en las calles que se viven en todo el mundo. Pienso que de dos formas. Primero, el mismo nombre de nuestro Señor Jesús. Jesús significa Salvador, porque salvaría a su pueblo de sus pecados. El pecado es la situación en la que nos encontramos, es nuestra condición de vida, nuestro estatus delante de Dios.
Por lo mismo, Jesús viene a salvarnos del pecado y sus consecuencias. Su obra salvífica es una obra que afecta la historia, la toca y la transforma. Toma nuestra historia de miseria y pecado y la convierte en una historia de salvación. En segundo lugar, se relaciona por su título, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es decir, aquel que ha venido para llevar sobre sí la culpa de dicha violencia en Latinoamérica. Jesús es Emmanuel, porque viviendo con nosotros hace suyas las tragedias que hemos vivido. Él mismo experimenta aquellas cosas que nosotros experimentamos. El nacimiento del Hijo de Dios en un mundo caído lo identifica con nosotros para llevarnos a la total transformación de nuestra existencia. Dios piensa en todo, hasta en el nombre que su Hijo iba a llevar. Si Jesús significa Salvador, no hay forma en que podamos confundir el motivo por el cual vino a este mundo. Y todo aquello que tenga que ver con sufrimiento, injusticia y violencia, tiene su origen en el pecado del cual Él nos vino a rescatar. Al hacerse como uno de nosotros, Jesús también experimenta esas realidades desagradables e incómodas de la vida. Su encarnación es real y nos afirma que, aun con todos sus males, la vida humana es importante para Dios. El Señor Jesús advirtió a sus discípulos en Juan 16:33, recordándoles lo siguiente: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Es cierto que la violencia en las calles, no solo de Latinoamérica, sino de todo el mundo, es indiscriminada. Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 1, lo deja muy en claro cuando pregunta primero y luego responde él mismo con otra pregunta. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Así que reiteramos, la esperanza redentora del mensaje de la Navidad es que Cristo vino a este mundo para buscarnos y salvarnos, y para estar de nuestro lado y con nosotros a nuestro lado. Y que solo Él, entrando al corazón humano corrompido y violento, puede traer transformación. Dios está de nuestro lado. ¿No le parece maravilloso? Esto es lo que hace a la Navidad una fiesta digna de celebrar. Es una noticia de gran gozo, porque reafirma la promesa de Dios de acabar con el mal, de dar fin a la violencia, de traer la paz y la justicia a este mundo, aunque la forma en que lo hace tal vez sea un poco sorpresiva. Todos tenemos la sensación de que las cosas no son como deberían ser. No podemos vivir tranquilos cuando escuchamos de personas desaparecidas, de abusos en el hogar, de guerras sin sentido y de gente que tiene que abandonar su lugar de origen para buscar un mejor futuro. Ante estos hechos, ¿cómo puede brindarnos el nacimiento de Cristo, la justicia y la paz social tan requeridas hoy más que nunca? La paz social y la justicia nunca han sido y nunca lo serán alcanzadas por los gobiernos humanos. La tranquilidad de vivir sin ningún temor, salir de su casa sin la preocupación de ser agredido al caminar por la calle o al estar en el auto particular, o peor aún al viajar en un transporte público. La tranquilidad de dormir por la noche sin el pendiente de que su casa sea asaltada por ladrones. La tranquilidad de salir con la familia con la plena seguridad que regresarán a casa con todo bien. Por excelentes y bien intencionados que sean los contenidos de los articulados de las constituciones políticas de los estados y gobiernos del mundo y de las diferentes filosofías partidistas, la letra siempre es una y la aplicación de la letra siempre es otra. Puede más el control que el diablo tiene en el corazón humano caído en el pecado. Así que la única opción
es el perfecto y bondadoso gobierno de Dios por medio del niño que nos es nacido, del Hijo que nos es dado, y que además de llamarse Jesús el Salvador, como el ángel le indicó a José que le pusiera, también se llama admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El profeta Isaías agrega que el imperio de este príncipe de paz es eterno y que su paz no tiene límites, operando siempre con todo buen juicio y con toda justicia. Solo el gobierno instaurado por el Señor Jesús puede proporcionar la seguridad que todo el mundo desea. Ese es el mensaje de la Navidad que declara el profeta Isaías. ¿Ha puesto alguna vez su esperanza en un gobernante para que termine con la violencia y la injusticia y ha quedado decepcionado? La Biblia habla de una transformación maravillosa a raíz de la venida de Cristo. Pero, ¿podemos contar con esas promesas? ¿En qué consiste realmente la paz y la justicia de la que la Biblia nos habla? Cristo Jesús se presenta ante nosotros como aquel cuya soberanía es total. No existe en él una soberanía a medias. Su autoridad, su poder y dominio no tienen comparación. Sin embargo, dicha autoridad, dominio y poder no será a través de la violencia o el populismo, como muchos de nuestras actuales políticos quieren ganárselo. Más bien su gobierno es a través de la justicia y el derecho, es decir, de acuerdo a las exigencias del pacto. Cristo ha hecho un pacto y ha prometido traer restauración y vida a la humanidad, y como tal, se ha comprometido a cumplirlo. La promesa de Cristo no es la de un político en campaña, sino la de un rey que hace una proclama real, un anuncio, un edicto. Podemos descansar en su palabra porque, como lo dice el mismo versículo 7, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Jesucristo reina. Seguramente lo ha escuchado o visto en la propaganda de una iglesia. Pero ¿qué tan convencidos estamos de esto cuando vemos que el secuestro, el narcotráfico, la explotación sexual, los asaltos y las desapariciones forzadas existen a nuestro alrededor? ¿No será que el problema no está en el rey, sino en sus súbditos, que están encargados de proclamar y hacer patente ese reino? Creo que lo que ha sucedido es que la Iglesia ha claudicado en su mensaje todo abarcante. La proclamación del reino de Dios no es ya una parte vital en el anuncio del Evangelio. Es de notar que el comienzo de la proclamación de Cristo fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La presencia del reino de Dios está basada en la presencia misma del Rey. Es debido a que Cristo ya ha llegado a este mundo que su reino se hace palpable. Su proclama es total. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y prediquen el Evangelio. Este Evangelio, entonces, no es un evangelio de salvación escapista, sino un evangelio que transforma nuestra vida personal, social, política, económica, todo a la luz del reino de Jesucristo. Sin embargo, la proclamación de la Iglesia se reduce a la evangelización personal y no al impacto cultural del evangelio. Creo que la Iglesia debe entenderse a sí misma como una nueva humanidad, una nueva sociedad con su propia cultura, valores y acción social, no solo como una entidad eclesiástica. La Iglesia se está volviendo irrelevante y se está enclaustrando en sus cuatro paredes. Sin embargo, vivimos en un momento histórico para poder hacer que el Evangelio recupere el terreno perdido y de esta forma tenga repercusiones en la vida social, cultural y política en Latinoamérica. Sugiero dos respuestas. Primera, porque las iglesias, y hablando particularmente de las nuestras, se han dejado intimidar y callar por las amenazas veladas, encubiertas o abiertas completamente, precisamente por los enemigos de la fe cristiana, para que su mensaje de paz, el que tienen las iglesias cristianas, que Dios solo es el que puede dar esa paz por medio de la fe en Jesucristo, se restrinja exclusivamente dentro de las cuatro paredes de los templos y no se atrevan a salir
proclamando ese mensaje al exterior. Segunda razón, porque nuestras iglesias solo producen evangélicos nominales, miembros oficiales y no verdaderos discípulos de Cristo, que estén haciendo la diferencia en el resto de los órganos sociales del mundo, tomando el control de los mismos e influenciándolos con los principios divinos y cristianos revelados en las Escrituras. ¿Qué papel tan importante juega un creyente en Jesucristo? ¿No le parece? Lo que los logros de un futbolista famoso no pueden alcanzar o los esfuerzos de un cuerpo de paz no pueden llevar a cabo, sí lo logra un minúsculo grupo de seguidores de Cristo que le han dicho sí a su Rey. Con su fidelidad a su Rey, los creyentes impactan la sociedad y el destino de la creación entera. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Si usted es creyente, ¿qué tan consciente está de que su fidelidad a su Rey cuenta mucho en la lucha contra la violencia? Y también, muy importante, ¿qué tanto anhela que llegue ese día para ver esta hermosa creación renovada como uno de los frutos de la venida de Cristo a este mundo? No se vaya. Nosotros regresamos después de esta breve pausa. Está viendo Gozo y Paz, la Navidad en tiempos violentos, aquí en La Vida Ahora. Gozo y paz, la Navidad en tiempos violentos, es el tema de hoy en La Vida Ahora. Y volvemos a preguntar, ¿qué tan consciente está de que su fidelidad a su Rey cuenta mucho en la lucha contra la violencia? ¿Qué tanto anhela que llegue ese día para ver esta hermosa creación renovada como uno de los frutos de la venida de Cristo a este mundo? Existen creyentes que conciben la obra de Cristo en este mundo como una liberación de lo que nos ata a este mundo, como un traslado de la tierra al cielo. Esto se traduce en un desinterés por la transformación de las condiciones sociales en esta vida. Es una indiferencia notable por hacer patente la obra redentora de Cristo en todas las esferas de la sociedad. Y es este tipo de actitud la que expone a la fe cristiana a ser acusada de ser el opio de los pueblos. Antes de despedirse de este mundo, Jesús dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Su soberanía alcanza cada milímetro de este planeta, y si Él vino a este mundo, es porque Dios no se desentiende de su creación, y tampoco deberían hacerlo quienes se dicen sus seguidores. ¿Cómo podemos los cristianos estar en la misma sintonía con el propósito de la venida de Cristo a este mundo? Principalmente, creo yo, con la idea de que el reino de Dios ya ha empezado. El nacimiento de Cristo es el nacimiento de nuestro Rey. Es la entrada del Rey a la creación para reclamarla para sí, lo que significa que, en principio, las fuerzas del mal han sido derrotadas y que las fuerzas del Rey, sus ejércitos, pues, están avanzando en la conquista del reino perdido. La renovación cósmica ha comenzado porque el Rey mismo se ha hecho hombre para recapitular la creación. Es decir, para ponerse a sí mismo como el soberano de todo, la cabeza de la creación. Su encarnación es el comienzo de la recuperación de todas las cosas para su gloria y sobre todo la promesa de que llegará el momento en que Él mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Llegará el día en que el aumento de su soberanía y la paz no tendrán fin. La obra de renovación ha iniciado. El ejército de Cristo sigue avanzando, aunque a veces no lo parece. A veces no parece que compartimos la indignación de Dios en contra de toda forma de mal en este mundo, su denuncia contra la violencia
y el pecado que suena bastante contemporáneo. Escuche, por ejemplo, cómo lo dice uno de los profetas. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Los creyentes en Cristo tampoco podemos ser indiferentes a estas realidades que producen indignación en el corazón de Dios. No podemos ser insensibles ante el dolor ajeno, menos en estos días en que celebramos la disposición de Cristo para compartir nuestra complicada realidad humana. Si no lo hacemos, Dios va a juzgar un día esa indiferencia y falta de solidaridad con quienes necesitan de su amor. Su juicio es muy concreto. Nuestros actos reflejan la fe que hay en nuestro corazón. Los justos, es decir, aquellos que han amado a Cristo de verdad, han reflejado en su vida diaria, en su trato hacia el prójimo y en toda su vida el señorío de Cristo Jesús sobre ellos. Su servicio al prójimo, que ha estado hambriento, sediento, forastero, en la cárcel o enfermo, mostrará lo que hay verdaderamente en sus corazones. La advertencia del Señor es que si nuestras vidas no expresan el señorío de Cristo, nuestra recompensa es el horno de fuego. Toda nuestra existencia debe ser un reflejo de a quién servimos, de tal forma que los que vean nuestras obras y las experimenten, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Hay que tener cuidado de no confundir la obra transformadora de Cristo con un programa social como aquellos de los que escuchamos a menudo. Vivimos en un tiempo plagado de mesianismos en los que nuestra lealtad a Cristo es fácilmente comprada con beneficios temporales. Los creyentes creemos que la solución plena pasa por una transformación más profunda de lo que este mundo puede ofrecer. Jesús dejó muy en claro, al no aceptar que lo hicieran un rey político, y por eso se retiró al monte, como se lee en este versículo de Juan 6:15. Él entonces señaló que no había venido a este mundo simplemente para ser un libertador social, como lo creían los judíos de su tiempo, que serían liberados de la tiranía del Imperio Romano con la llegada del Mesías, y como lo sustentan equivocadamente teologías liberales como la llamada teología de la liberación. No. La liberación que Jesús trajo a este mundo es una mucho más profunda y plena que tan solo la liberación social de pueblos y naciones opresoras. La suya es una liberación de la esclavitud del opresor más temible de todos, la liberación de Satanás. La liberación del corazón humano al ser perdonados sus pecados por medio de la sangre redentora de Jesucristo y ser rotas las cadenas que lo mantenían bajo el dominio del diablo. Y este debe ser el perfecto consuelo para los hijos de Dios que nos recuerda y nos refuerza la Navidad. Amén debería ser nuestra respuesta. Jesús no es un luchador social o un benefactor político. Él es sobre todo el Redentor de este mundo. Y esto es algo que nos recuerda que la Navidad, con toda su magnificencia y belleza, no comprende la totalidad de su obra. La encarnación de Cristo no es cosa de un solo día, comprende todo su ministerio y su muerte en la cruz para derrotar al enemigo de nuestras almas. ¿Cómo puede entonces usted hacer suyo este consuelo y esta maravillosa esperanza que Jesús le ofrece? No se vaya. Queremos hablar de esto después de una breve pausa. Gozo y paz. La Navidad en tiempos violentos. Este es el tema de hoy en La Vida Ahora. La encarnación de Jesús significa que Dios se hizo hombre y que en Cristo experimentó las mismas miserias que los seres humanos pasamos en esta tierra. Su encarnación también proclama que su reino
ha sido instaurado y está avanzando hacia su cumplimiento final. Pero ya desde ahora, quienes reciben a Jesús como su Salvador pueden ver esa obra poderosa en sus vidas. Así es como Cristo lo afirma. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Saber que estamos en las manos de Cristo, que Él es nuestro buen pastor, que no solo nos alimenta y da descanso, sino que nos defiende de nuestros enemigos. Saber esto debe ser nuestro único y perfecto consuelo. No estás solo es el mensaje de Cristo para quienes están dispuestos a seguirle. En Cristo hay ungüento fresco para quienes sufren pobreza. Hay sanidad plena para los quebrantados de corazón. Hay libertad para los que sufren cualquier tipo de opresión. ¿Es Jesucristo el buen pastor de su vida? La cultura pop ha desvirtuado la Navidad y a través de películas y un entorno consumista proclama que en un solo mes del año todo se vuelve mágico y nuestros problemas desaparecen. Pero la Navidad no es un paliativo cada temporada de fin de año, sino un recordatorio de la promesa fiel de Dios, quien tiene misericordia de los afligidos. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Le falta este consuelo y aliento en su vida? ¿Vive ahora encadenado a la amargura y a la falta de perdón en su vida? ¿Ha llegado a claudicar ante el abuso y la violencia que tanto temor y llanto producen? El mensaje de la Biblia es que estas dolorosas experiencias no tienen la última palabra. La promesa de Cristo para quienes están dispuestos a seguirle sigue en pie. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Podremos sentir la perfecta paz y el completo consuelo en medio de un mundo lleno de dolor, angustia y tribulación. La Navidad nos trae este mensaje de consuelo perfecto, porque Jesucristo no solo es nuestro Redentor, es nuestro dueño, y como nuestro dueño, Él nos defiende y nos consuela. Jesucristo es nuestro dueño. Él no es un bebé indefenso que no puede hacer nada por nuestros problemas. Cuando esta convicción llena nuestro corazón, podemos estar seguros que la Navidad es en verdad una feliz Navidad. Agradecemos su amable sintonía a este programa y nos gustaría que nos escriba a la dirección que aparece en pantalla, no solo si tiene alguna duda, sino para desearnos también a nosotros una feliz Navidad. Un abrazo fuerte a todos.